Titulé esta presentación cuando la didáctica de las ciencias es una hoja en blanco, porque de alguna manera creo que vamos a tener una posibilidad, ustedes están teniendo en este momento la posibilidad de empezar a escribir qué es la didáctica de la ciencia para ustedes, cómo la entienden, cómo la piensan, cómo la conceptualizan, y a partir de ahí quizás elegirla como un recorrido posible. Digo, lo que les pasó a Carla, lo que me pasó a mí, empezar a, si se quiere, enamorarse de esta disciplina, de este área de conocimiento, de este campo de investigación, y por eso titulé esta presentación como una hoja en blanco. Creo que estamos empezando a escribir nuestro recorrido en la didáctica de las ciencias. En primer lugar, contarles que yo trabajo en el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, lo verán en las transparencias, en los slides, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, y ahí llevamos adelante investigación en didáctica de las ciencias de nivel superior, es decir, nosotros trabajamos haciendo didáctica de las ciencias en nivel superior. Aunque el mayor corpus de la didáctica de las ciencias está concentrado en el nivel medio. Entonces, lo primero que les diría es que la didáctica de las ciencias es una disciplina, es un campo de investigación, un área de investigación medianamente consolidada. En algunos de nuestros países está consolidada. Cuando digo nuestros países me estoy refiriendo a los países de América Latina, está consolidada, y en otros está en vías de consolidación. Simbólicamente uno podría pensar que la didáctica de las ciencias surge en la época de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos mantenía tensión diplomática con la Unión Soviética. En ese momento, cuando se lanzó el Sputnik, que fue una misión espacial rusa, se genera en Estados Unidos una especie de reacción, que tuvo, por supuesto, su lado positivo y su lado negativo. La reacción que a nosotros nos interesa es que en ese momento Estados Unidos empieza a cuestionar por qué la Unión Soviética llega primero al espacio, por qué la Unión Soviética logra conquistar el espacio con sus cosmonautas, mientras todavía Estados Unidos no lo había hecho. Entonces empieza una reacción que, entre otras acciones, involucra el poner énfasis en la educación científica. La lógica que va a dominar este momento es una lógica donde se piensa que si estamos perdiendo la carrera tecnológica es porque no estamos formando en ciencia y tecnología a nuestros jóvenes. Y a partir de ahí se invierte mucho dinero en investigar en lo que se puede llamar Science Education, que no es exactamente la didáctica de las ciencias naturales entendida como la entendemos nosotros, pero que es un gran grupo de disciplinas, que entre otras cosas engloba la didáctica de las ciencias naturales. Este advenimiento del Science Education, bueno, va a ir tomando cuerpo con el paso de los años, y en distintos países de la región estará más o menos consolidado. Chile, Argentina, Colombia, México, son países en América Latina, Brasil por supuesto, que tienen formación de doctores en didáctica de las ciencias naturales, y en esos países podemos decir que este área está consolidada. ¿Por qué podemos decir que esta área está consolidada? Porque hay investigadores que se dedican a investigar en didáctica de las ciencias naturales y hacen de eso su trabajo, es decir, viven de eso. Porque hay líneas de financiamiento específicos para proyectos de investigación en el área de la didáctica de las ciencias naturales, y porque hay formación de grado y de posgrado en el área de didáctica de las ciencias naturales. Aparte de esto, hay comunidades, sociedades, ¿sí? Bueno, con Carla hemos participado alguna vez de la SOCHEF, ¿no? La Sociedad de Didáctica de la Física, en este caso, que podría ser entendida como un subconjunto de la didáctica de las ciencias naturales. Pero hay muchas otras sociedades en toda nuestra región. Esas sociedades mantienen congresos, es decir, hay eventos científicos que reúnen a los investigadores en didáctica de las ciencias naturales, y también hay publicaciones indexadas en bases de datos internacionales sobre didáctica de las ciencias naturales, donde podemos encontrar algunas, bueno, de las más conocidas en habla hispana. Podemos nombrar Eureka, podemos nombrar Enseñanza de la Ciencia, podemos nombrar Alambique, bueno, y alguna otra más que se podría nombrar, y obviamente de habla inglesa hay otro tanto.
¿sí? Entonces, podemos decir en países como el nuestro, que si bien no es un área súper grande, ni con mucha tradición, sí es un área que hoy está consolidada. Es decir, hoy existe el área de la didáctica de las ciencias como área de investigación científica. Y como área de investigación científica, por supuesto, por si quedaba alguna duda, pertenece a las disciplinas sociales. La didáctica de las ciencias es una ciencia social, un estudio social. ¿Por qué es un estudio social? Por dos razones. Por su metodología, que es propia de los estudios sociales, y por su objeto de estudio, que pertenece al mundo de lo social. Es muy difícil definir el objeto de estudio de la didáctica de las ciencias naturales. Pero para hacerlo, se puede usar una idea, un modelo, que es el modelo del triángulo didáctico que acá les presento, que de alguna manera permite sintetizar qué es aquello que estudia la didáctica general y también las didácticas específicas, entre ellas la didáctica de las ciencias naturales. Porque también hay didáctica de la matemática, también hay didáctica de las ciencias sociales, ¿sí? Y hay un montón más de didácticas específicas, de didáctica específica de la enseñanza de la lengua, por ejemplo, ¿no? Y de otras muchas didácticas específicas. Entonces este triángulo que yo acá les grafico, de alguna manera es un modelo que da cuenta de cuál es el objeto de estudio de las didácticas. El objeto de estudio de las didácticas es esto, es el triángulo didáctico. Es decir, es todo aquello que ocurre cuando profesores y estudiantes interactúan para construir significados sobre un contenido. Si ese contenido es un contenido propio de las disciplinas, de las ciencias naturales, digamos, ¿no? De las disciplinas naturales, entonces estaremos hablando de didáctica de las ciencias naturales. Cuando no se le pone énfasis al contenido, sino que se pone más énfasis en la relación profesor-estudiante y en las mediaciones que pueden tener esa relación, entonces estaremos hablando de una didáctica general. Si nosotros valorizamos el contenido, y si ese contenido pertenece a las disciplinas naturales, entonces esto es didáctica de las ciencias naturales. Es el estudio de las relaciones. No estudiamos los vértices de este fenómeno. En realidad lo que se estudia son los lados del triángulo. Porque cada lado del triángulo muestra una tensión particular que se va a dar en el fenómeno educativo. A ver, si yo estudio el lado que va de contenidos a profesores, podría, por ejemplo, estar trabajando cuestiones de formación de profesores, cuestión de desarrollo curricular, un montón de cuestiones que entran en ese lado. Si estudio la interacción de los estudiantes con los contenidos, probablemente esté trabajando en todo lo que tenga que ver con aprendizaje. Y si estudio la relación entre profesores y estudiantes, probablemente esté trabajando en todo lo que tenga que ver con enseñanza. Es decir, este triángulo sistematiza un objeto complejo, que es la construcción de significados compartidos entre profesores y estudiantes en contextos formales de educación. ¿Sí? La didáctica de las ciencias naturales, en principio, trabaja en contextos formales. Si bien es cierto que hay algunas aproximaciones, sobre todo desde la educación científica, el Science Education, que van a trabajar en los contextos no formales, la didáctica sensus stricto trabaja fundamentalmente en contextos formales. Y el mayor corpus está en la escuela media, ¿sí? En el secundario. El problema de este modelo, del triángulo, es que deja afuera algo que está siendo cada vez más importante, que es el contexto de las prácticas educativas. Es decir, yo no puedo estudiar un fenómeno tan complejo como la construcción de significados compartidos, sobre todo cuando trabajamos con modelos también tan complejos como los de las ciencias naturales, sin considerar el contexto en el cual se está llevando adelante esta práctica educativa. Es decir, la principal crítica al modelo de triángulo didáctico fue históricamente que no se incluyó el contexto como un factor determinante. Y las prácticas educativas son siempre prácticas ecológicas, que se dan en un ecosistema, que tiene mucho más estos tres actores: contenidos, estudiantes y profesores. Está la realidad institucional, está la realidad social, está el contexto del país, está el currículum que permea y prescribe las prácticas, ¿sí? Están los recursos tecnológicos, están las posibles mediaciones, ¿no? Hoy
en pandemia, por ejemplo, el contexto es una cosa que no podemos olvidar al analizar las prácticas educativas. Diría que toma una relevancia nunca antes vista a partir de la instalación de esto que estamos llevando adelante ahora, que bueno, algunos llaman educación a distancia, virtualización, etcétera, etcétera. A mí me gusta más decirle enseñanza remota de emergencia, porque no creo que esto tenga un título, no puede ser llamado educación a distancia porque no fue planificado como debe planificarse una educación a distancia. Esto es salir, como dirían en España, hacer un toro, o sea, salir al ruedo, no sé cómo se lo dirían en Chile, pero quiero decir, salir a la cancha a jugar sin preparación. Entonces, para tener un poco de cuidado con eso, a mí me gusta decir que lo que estamos llevando adelante es una enseñanza remota de emergencia. Una colega suele decir que lo que hacemos es, estamos llevando adelante una enseñanza in silicio. Pasamos de una enseñanza in vivo a una enseñanza in silicio, que es, bueno, una manera de decir de los que venimos, digamos, de la formación más dura. Cuando hacemos las cosas en silicio, quiere decir que las hacemos mediados por algún software. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. El problema de estos modelos que empezaron a incorporar el contexto para definir el objeto de estudio de la didáctica de las ciencias naturales, es que aquí el concepto, si ustedes ven esta imagen, está como permeando el fenómeno, ¿no? Como que está embebiendo el fenómeno, pero no forma parte del fenómeno. El fenómeno de este modelo sigue siendo la interacción entre estudiantes, contenidos y profesores. Por eso se llevó adelante la construcción de un nuevo modelo, que es este modelo de pirámide, prisma, en realidad es un tetraedro regular. El modelo del tetraedro, este es el que uso actualmente para definir el objeto de estudio de la didáctica de las ciencias naturales. No es mío, ¿no? Esto tiene muchos antecedentes que yo acá no les traje, pero si quieren hay mucho paper de cómo se llegó a consensuar estos modelos, de dónde vienen estos modelos, y recuerden que son modelos propios de la didáctica general, que solamente van a ser de las ciencias naturales en la medida que los contenidos revistan de importancia, sean tratados con importancia y sean pertenecientes al campo de las ciencias naturales. Entonces, en este modelo aparecen tensiones no consideradas en el modelo anterior, porque fíjense cómo el contexto tensiona a los profesores. Entonces permite incluir como variantes de estudio las condiciones laborales de los profesores, la formación de los profesores, el conocimiento didáctico de los profesores, y un montón de cuestiones que están en digamos, en esta línea que une a profesores y contexto. También el contexto permea los contenidos. Los contenidos no son los mismos según el contexto. Y ustedes me dirán, bueno, hay lugares donde hay currículums nacionales. Sí, es cierto. Pero el currículum es un documento. De ahí a lo que sucede en el aula hay un desarrollo curricular, ¿sí? Hay un currículum en uso que va a ser distinto según cada contexto. Y esto, por más prescripto que esté, siempre sucede. El contexto, por supuesto, también condiciona a los estudiantes, porque la realidad contextual de los estudiantes tiene que ver con sus ideas previas, tiene que ver con sus capacidades cognitivas, con sus niveles de alfabetización en algunos recursos, en algunos recursos simbólicos sobre todo. Así que la didáctica tiene este objeto complejo. Y en este objeto complejo surgen, entonces, determinadas líneas de investigación, yo voy a nombrar algunas para que ustedes tengan referencia de qué estoy hablando, que van a poner la lupa en alguno de los vértices o polos de ese tetraedro. Entonces, si yo pongo la lupa en el polo de los contenidos, voy a hacer investigación en didáctica de las ciencias naturales con enfoque epistémico, es decir, mirando los contenidos fundamentalmente. ¿Qué implicancia tienen estos contenidos? También puedo poner el foco acá, pero no dejo de lado lo otro, no es que estoy dejando de lado lo demás. Cuando miro los contenidos siempre recordando que esos contenidos son contenidos para la enseñanza. Son contenidos para la enseñanza. Entonces, miro los contenidos y pienso en las dificultades de enseñanza de esos contenidos. Miro los contenidos y pienso en las dificultades de aprendizaje de esos contenidos. Miro esos contenidos y pienso en el lugar curricular que ocupan esos contenidos o cómo se adecúan esos contenidos al contexto en particular. Es decir, no me desaparecen los otros polos del tetraedro por más que yo me concentre en el polo de los contenidos. Están ahí. Pienso en ese polo
pienso fundamentalmente en ese polo, pero mirando hacia los demás. ¿Qué línea les quiero comentar como principal línea representante de aquella investigación que pone énfasis en los contenidos? Para mí es Nos. La naturaleza de las ciencias claramente pone énfasis en este contenido. Naturaleza de las ciencias, más que una línea de investigación, es hoy un programa de investigación, ya trascendió el nivel de línea, es un programa, hay mucha gente trabajando en naturaleza de la ciencia y también en historia de la ciencia. Naturaleza de la ciencia es la reflexión epistemológica, ¿sí?, sobre los contenidos científicos con fines de enseñanza. Es decir, ¿qué aspectos de la epistemología de la ciencia son útiles para la enseñanza de las disciplinas científicas ajustadas a distintos conceptos? Es decir, la gran pregunta que se hacen los que trabajan en este programa es ¿qué aprenden los estudiantes no solo en términos de contenidos científicos, sino sobre todo en de qué va la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Y entonces todo el desarrollo en el campo de la naturaleza de la ciencia tiende a, bueno, reconocer a las disciplinas científicas como parte de la cultura. Acá podría haber algo del rol de la mujer también, incluido, mezclado, ¿no? Si uno quisiera, más que mezclado, incorporando la perspectiva de género también a la naturaleza de la ciencia, que es muy importante. Y no solo de la mujer, sino de la diversidad en el sentido más amplio, porque acá podríamos jugar con etnias, clases sociales, con otras dimensiones de análisis. Entonces, naturaleza de la ciencia, que supongo que Carla es más experta que yo en el tema, así que en algún momento les comentará seguramente, es un representante para mí de cuando ponemos el ojo en esto de los contenidos. Pero yo puedo poner también el ojo en los estudiantes. También puedo poner énfasis en este polo, que es el polo que vamos a llamar el polo cognitivo, el polo de quien aprende. ¿Sí? Este es el polo cognitivo, el polo de quien aprende. Y en el polo cognitivo, por supuesto, van a estar todas las investigaciones vinculadas al aprendizaje. Lo que va a importar es cómo se generan esos aprendizajes. Entonces acá van a encontrar ustedes líneas como, por ejemplo, de las concepciones alternativas. Y cómo las concepciones alternativas de los estudiantes, de alguna manera condicionan sus posibilidades de aprendizaje. Pero también van a encontrar líneas, como la que es mi línea principal de investigación en este momento, que tiene que ver con las representaciones. Cuestiones que tengan que ver con las representaciones visuales, representaciones gráficas, alfabetización gráfica, graficacia. Bueno, un montón de cuestiones que son recursos cognitivos, es decir, herramientas para la cognición, que se estudian si yo presto atención a este polo en particular. ¿Ah? Si yo prestara atención al polo de los profesores, ahí lo que va a importar, bueno, va a haber un montón de líneas y programas en este sentido, pero todos van a tener como protagonista a quien enseña. Y acá la línea que yo les voy a comentar, pero hay muchas otras, porque acá entra todo lo que tiene que ver con formación docente, desarrollo profesional docente, bueno, un montón de cuestiones. Diseño de secuencias didácticas, o mejor dicho, como le gusta decir a Genaro Villasola, que si no lo leyeron, recomiendo que lo lean alguna vez, secuencias de enseñanza-aprendizaje, la famosa SEA, entran acá. Pero a mí la que más me gusta, para traerla como ejemplo, es la línea del PCK, o conocimiento didáctico del contenido. El conocimiento didáctico del contenido es una línea de investigación, ya un programa, que nace en 1976, de la mano de Neil Schulman en la Universidad de California, que trata de describir, categorizar, ¿sí?, de manera exhaustiva el conocimiento didáctico del profesor. Entendiendo que los profesores, ¿sí?, y ustedes en este momento están haciendo esto, a lo largo de su trayectoria van construyendo un conocimiento didáctico, que es el conocimiento del contenido, pero que va más allá del contenido mismo. Lleva ese conocimiento disciplinar a la dimensión del contenido para enseñar. ¿Sí? En esto va a encontrar puntos de contacto con las ideas de Yevalar, que tenían que ver con la transposición didáctica y qué sé yo, pero son dos líneas que se han diferenciado mucho. En este momento, si bien yo puedo reconocer algún punto de contacto, no puedo
decir que el CPK, o el CDC, o Conocimiento Didáctico del Contenido, PCK, tenga como antecedente la transposición didáctica shevaliana. No puedo llegar a decir eso, es arriesgado en este momento porque se han diferenciado mucho. Incluso en las técnicas más modernas, me parece que tenemos una pregunta. A ver, Javier levantó la mano. Sí, Javier, ¿puedes quitar el sonido? A ver. Ahora sí puedo hablar. Ajá. Súper. Sí. No, es que tenía una duda, es que es un término que igual siempre me ha complicado, pero lo mencionó, que es la Estoy escuchando muy transposición. bajito, Javier. ¿Ahora? Como que no lo escucho bien. Si vos ¿Ahora sí? ahora mejor. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Es un término que igual es importante, pero lo mencionó y no lo domino del todo, entonces me gustaría saber si es que me podría facilitar su definición, que es Sí. la transposición didáctica. Bueno, ¿Qué es? es una idea que de nuevo no es una idea de la didáctica de las ciencias naturales, es un buen ejemplo para ver cómo la didáctica de las ciencias naturales se nutre de otras disciplinas también, ¿no? Se nutre de la didáctica general, se nutre de la epistemología, como decía con el caso de Noss, se nutre, en mi caso particular, en mi línea de investigación, se nutre de la semiótica, ¿sí? Se va nutriendo de otras disciplinas según lo requiera, se nutre mucho de la psicología cognitiva también la didáctica. En ese sentido, mantiene relaciones muy fuertes con esas otras disciplinas. La idea de transposición didáctica, cuyo autor es Yevalar, de alguna manera obedece a lo que es la didáctica general francesa, ¿sí? Una escuela de pensamiento didáctico que se da en Francia, y lo que incluye el término transposición didáctica son todas las acciones que convierten, transponen en realidad, el contenido entendido en términos de la comunidad científica al contenido entendido en términos de la comunidad educativa. Es decir, es un proceso de transposición. Se crea un conocimiento nuevo, que no es diferente, exactamente diferente, pero que guarda relación con el conocimiento disciplinar original, que es apto para ser enseñado. El conocimiento, como lo entienden los miembros de una comunidad científica, no es apto para ser enseñado. Yo no puedo enseñar necesariamente todo tal cual lo entiende la comunidad científica. Tiene que sufrir un proceso de transposición. Esto es lo que dice Yevalar, y habla de distintas transposiciones. Porque está la transposición de la comunidad a los textos eruditos, la transposición de los textos eruditos a los textos escolares, y finalmente la transposición que el profesor o la profesora, hace desde el texto escolar a la realidad áulica. Es decir, son procesos encatenados. Si yo hablo de transposición didáctica, estoy tomando el conjunto de todos esos procesos. Ahora, hay autores que estarán más de acuerdo con la visión de Yevalar, yo creo que es muy rica, pero en el CPK, en la visión del conocimiento didáctico del contenido, esto no se respeta tal cual. Es decir, el conocimiento didáctico del contenido no habla de que hay un conocimiento diferente. Dice que los profesores son dueños del mismo conocimiento disciplinar que los productores de ese conocimiento en la comunidad científica, y que lo amalgaman, es decir, le agregan algunas otras cosas que les permiten enseñar. Yevalar habla de algo más parecido a una transformación, sin animarse a decir que es una transformación, porque dice transposición, que no es exactamente lo mismo que transformar. ¿Se entiende la lógica? Igual, para entender en profundidad la lógica yevaliana, eso puede llevar un curso en sí mismo, 2 o 3 cursos, porque es uno de los grandes aportes de la didáctica general. ¿Tá? No sé si respondí. Sí, entonces sería como el equivalente de pasar de saber sabio a saber enseñar, algo así. Bueno, algo así. Ya. Lo que pasa es que la principal crítica al proceso que propone Yevalar es la unidireccionalidad. Que de hecho, siguiendo a Mercedes Izquierdo, por ejemplo, ¿no? Que ustedes ya la han leído, y bueno, que Carla aparte la conoce y ha trabajado mucho con ella, Mercedes suele hablar de una ciencia escolar, pero en términos de Mercedes la idea de que haya una ciencia escolar es como una especie de producto
propio generado por la comunidad educativa. En cambio, en la lógica de Yevalar, ese saber enseñable viene directamente transferido del saber erudito. Son ideas muy parecidas, ¿verdad? O sea, todas estas ideas tienen cosas en común. El punto es poder reconocer las sutilezas de uno y otro modelo. Y también hay que entender que los modelos son también de la didáctica, como de toda disciplina científica, son construidos socialmente, para determinado lugar y para determinado momento. Cuando Yevalar escribe su transposición didáctica, la realidad del mundo era otra. Entonces, era por ahí un poco fuerte en aquel momento decir que la comunidad educativa podía estar produciendo una ciencia escolar, como dice Mercé Izquierdo unos años después. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno también tiene que mirar la evolución histórica de la disciplina. Entonces, ¿las ideas de Yevalar son fundantes? Sí son fundantes. Pero también les puedo recomendar que ideas fundantes que vengan de otras disciplinas, a la hora de incorporarse en una didáctica de la ciencia moderna, actual, contemporánea, Me parece que se quedó congelado. Ignacio. Ahí sí. Sí, Carla. Perdido. ¿Me habían perdido? Sí. Ya está. ¿Ahora estoy bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Se terminó de escuchar? Bueno, igual lo que les recomendaba era que esas ideas, todas estas ideas que vengan de otras disciplinas, hay que tomarlas con cierto cuidado, ¿no? Y hay que adaptarlas a las necesidades de nuestros conceptos. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme contarles que aparte, en la didáctica, y con esto ya voy cerrando para que podamos charlar un poco, la didáctica de las ciencias naturales se enfrenta a dos, acá puse una cinchada, dos tironeos, ¿no? Dos posiciones muy encontradas. Primero, la didáctica, como cualquier disciplina científica, está permeada por posicionamientos de orden filosófico. Lo que les decía Carla, el advenimiento del paradigma de constructivismo social, o incluso el constructivismo como posicionamiento ideológico general, está muy, muy en boga en la didáctica en términos discursivos. Ahora, en términos de la didáctica real, de lo que sucede en el aula, bueno, a veces encontramos prácticas que no son propias ni de un constructivismo, ni de un constructivismo social, mucho menos. Pero en esto, la didáctica tiene que ir por delante. Digamos, nosotros tenemos que pensar para transformar las prácticas. Es una ida y vuelta en realidad. Reflexionamos sobre las prácticas, pero siempre reflexionamos sobre las prácticas en pos de cambiarlas. En este sentido, la didáctica de las ciencias naturales es una disciplina con grandes pretensiones aplicadas. Tiene su dimensión básica, o sea, se hace didáctica de las ciencias naturales en la dimensión básica, construyendo modelos y conocimiento original, pero en general siempre tiene una dimensión aplicada. Y esto suele ser un tironeo, una falsa antinomia. Están los que hacen didáctica más básica y los que hacen didáctica más aplicada. Yo creo que en general, hasta los que hacemos didáctica más básica, ¿sí?, que construimos conocimiento, hacemos cuasi experimentos y ese tipo de cosas, hasta tenemos una dimensión aplicada, porque siempre lo hacemos pensando en el mejoramiento de la realidad única. Entonces ahí se conserva cierta cuestión aplicada de la didáctica. Pero hay otros tironeos. Por ejemplo, hay una discusión que quiero transparentarles, que es si la didáctica de las ciencias naturales existe o no. Hay muchos didactas que defienden que lo único que existe son las didácticas específicas de cada una de las disciplinas naturales. Es decir, que no existiría el área de la didáctica de las ciencias naturales, sino que existiría el área de la didáctica de la física, de la didáctica de la biología, de la didáctica de la química, todo por separado. Y que eso no podría englobarse en un área común. Incluso hay algunos que defienden que la didáctica de las disciplinas específicas son parte de la propia disciplina. Es decir, que la didáctica de la física es un subcapítulo de la física, de la misma manera que lo es la física de partículas o la física de cuerdas. ¿Por qué sostienen esto?
porque dicen que sin didáctica de la física no se mejora la educación en física y entonces la física muere. Y las disciplinas son autorreproducibles. En ese sentido, reconocen a la didáctica de la física como parte de la propia física. Otros defienden la existencia de las didácticas independientes, pero específicas a una disciplina. Es decir, dirían, la didáctica de las ciencias naturales no existe, pero la de la física sí. Y esto tiene que ver con defender ciertas tradiciones. Y en general se da en los didactas de la física. ¿Por qué? Porque son los que tienen tradición más larga. Porque las sociedades de enseñanza de la física existen desde hace mucho más tiempo que las otras sociedades. Entonces, en general, defienden ese lugar. Y también porque hay líneas de investigación en didáctica de la física que son absolutamente propias de la didáctica de la física y que no permean a otras disciplinas naturales. Esto también es cierto. Sin embargo, con el paso de los años y la consolidación de las didácticas específicas, creo que el campo común de la didáctica de las ciencias naturales ha mostrado que podemos trabajar con los mismos modelos y con las mismas metodologías y las mismas ideas en distintos campos, en química, en física, en biología. Yo soy un didacta de la física, como dijo Carla cuando me presentó. Sin embargo, dirijo en este momento gente que está haciendo didáctica de la química y gente que está haciendo didáctica de la biología, con los mismos modelos y la misma metodología con la que yo hago didáctica de la física. Porque existe como área común. En realidad esta discusión es muy bizantina, se las traigo porque existe, y yo creo que cada uno toma un posicionamiento político al respecto. Si yo estoy en un país o en un lugar donde no hay muchos didactas, más vale que nos juntemos y que digamos que la didáctica de las ciencias es una sola. El día que haya 55 millones de didactas, y bueno, que cada uno haga lo que quiera y que reconozca lo que sea, pero digo, son decisiones de términos políticos. Yo soy profesor de física en una universidad donde no le enseño física a todo el mundo, a los ingenieros, a los médicos, a quien sea, a quien toque, ¿verdad? Entonces, a mí en lo particular, la idea de que la didáctica de la física es parte de la física, también me conviene en alguna medida. Porque, de alguna forma, hace que mi línea de investigación coincida con el departamento al cual yo pertenezco. Son decisiones la didáctica de las ciencias. Carla, ¿me escuchan bien? Ahora sí, te habíamos perdido cuando dijiste que eran decisiones políticas. Sí, ahí va. Son decisiones políticas entonces en ese sentido. Iba a decir que hay otro tironeo más, que tiene que ver con las metodologías. La metodología cualitativa versus la metodología cuantitativa. Esto lamentablemente se ha vuelto un tironeo dentro de la didáctica de las ciencias naturales. Si bien estamos todos de acuerdo en que los métodos tienen que ser los propios de las ciencias sociales, dentro de los métodos de las ciencias sociales la investigación puede ser de corte cualitativo, que en general es muy bueno para explicar o describir objetos complejos en profundidad, y ahí van las técnicas de análisis del discurso, las técnicas de análisis del contenido, las técnicas de observación, teoría fundamentada, digo, hay un montón de técnicas que van ahí. Y después están las técnicas cuantitativas, que son aquellas que recurren básicamente a estadística descriptiva e inferencial, que lo que brindan es cierto grado de generalidad. Es decir, con la técnica cualitativa yo puedo estudiar un caso, 2, 3, pero no más, porque lleva mucho trabajo. Si yo quiero estudiar lo que le pasa a 1500 estudiantes, como un paper que acabamos de presentar, solamente puedo hacerlo con un enfoque cuantitativo, ¿sí? Donde va a ser muy importante la elección de los test estadísticos que yo vaya a usar, el control de la muestra, bueno, todo lo que ustedes sabrán de estadística. Pero esta antinomia es falsa. En realidad, hoy, la didáctica de las ciencias de mayor calidad lleva adelante enfoques mixtos. Es decir, que tienen episodios cuantitativos y episodios cualitativos. Entonces yo puedo hacer una primera aproximación, si quiero, cuantitativa, y después elegir algún caso para hacer una entrevista,
elegir algún caso para que responda un cuestionario o hacer alguna tarea en particular. ¿Sí? O al revés, puedo empezar con un estudio más de tipo cualitativo, más de orden descriptivo, y después pasar a algo más correlacional con un enfoque cuantitativo. Entonces, también es cierto que hay un tironeo en este sentido. Si la didáctica de las ciencias naturales tiene que ser más cuantitativa o más cualitativa. Mi posición es que tiene que ser absolutamente mixta, que ahí está la potencia del enfoque mixto. Bueno, y con esto sí termino, ¿sí? Ya hasta acá, como para abrir un poco el debate y las preguntas, dejo de compartir, ¿sí? Cualquier cosa, ahora entiendo lo que quieran. Genial, muchas gracias, Ignacio. La verdad es que fue muy clarificadora para tener este panorama general que nos permite introducirnos ya en este tema.